Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Os doy las gracias por ver este video y pido perdón por que el video anterior se ha cortado y lo he tenido que eliminar y voy a volver a empezar. Así que os doy de nuevo la bienvenida y las gracias por estar viendo este video y oro a Dios para que pueda servir de bendición para nuestra vida. Hay una canción que cantan las Fuerzas Armadas Españolas en memoria de sus caídos, normalmente en combate, que se titula La muerte no es el final. Pues el pensamiento de hoy lo he titulado así: La muerte no es el final, porque verdaderamente la muerte no es el final. Por más que tú creas que con la muerte, que una vez que has muerto todo ha acabado, no es así. La muerte no es el final. Pero la muerte no es el final para nosotros los cristianos, pero también para aquellos que no han creído en Cristo. La muerte no es el final para nadie. Y esto es muy importante que lo entendamos, que lo asumamos y lo demos a conocer, porque a veces caemos en el error de pensar que la resurrección es algo destinado solo para nosotros los cristianos, pero no es así. Todos, absolutamente todos, llegará el día que resucitemos. La diferencia estriba solamente en dónde pasaremos la eternidad. Hay dos grandes mentiras que Satanás ha divulgado con gran éxito en cuanto a la muerte, y que la mayoría de personas han llegado a interiorizarlas y hacerlas suyas. Porque de esta manera se acalla la conciencia, podemos vivir como nos dé la gana, porque si la muerte es el final, pues puedo hacer lo que yo quiera durante la vida. Las dos grandes mentiras que Satanás ha difundido acerca de la muerte es, en primer lugar, lo que os estoy diciendo, que la muerte es el final. Y es una mentira diabólica, una mentira satánica para impedir que los seres humanos tengan o sientan el peso de la responsabilidad de saber que cuando nos muramos vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida aquí en la tierra. Si verdaderamente la muerte fuera el final, podríamos decir lo que le dijo Pablo a los Corintios: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si se acepta que la muerte es el final, podemos vivir como nos dé la gana. Porque total, haga el bien o haga mal, llegará el día que me muera y todo se acabará. Además, si la muerte es el final, podemos aprobar la eutanasia. Ya no hay ningún debate moral, porque lo que estamos haciendo es aliviar a la persona enferma, quitarle los sufrimientos, porque si con la muerte todo se acaba, se acaban los sufrimientos también. Esta es la primera mentira acerca de la muerte que Satanás ha extendido. Pero hay otra gran mentira que Satanás ha extendido, y es que una vez que uno muere, descansa en paz. Y este pensamiento se ha extendido porque creen que la muerte es el final, y si la muerte es el final, cuando mueres descansas en paz, puesto que se acaban todos los sufrimientos, o porque piensan, como el catolicismo enseña, que Dios es tan bueno que no condenará a nadie. Pero eso no es así. La Biblia claramente dice que Dios no puede tener por inocente al culpable. Así que me he propuesto utilizar este pensamiento de hoy para desmontar estas dos mentiras satánicas, mostrando la realidad de que la muerte no es el final. Aunque con lo que estuve hablando ayer, creo que ya quedó claro que la muerte no era el final. Pero hoy quiero recalcarlo y subrayarlo para que lo podamos tener meridianamente claro.
La muerte no es el final, sino el principio de una nueva vida cuyo destino está en nuestras manos hoy, ahora, antes de que muramos, porque una vez hayamos muerto, ya no podremos, ni nosotros ni nadie, cambiar nuestro destino eterno. Por más rezos, por más misas que nos hagan, nuestro destino estará fijado el día, el momento, el instante en que muramos. Por tanto, las decisiones las tenemos que tomar nosotros antes de que llegue ese momento para poder tener un destino eterno en la gloria de Dios. El primer pasaje en el que quiero que meditemos en esta mañana se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 30, donde el apóstol Juan dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vemos como todos los muertos, sin importar dónde fueron depositados o cuándo fueron depositados, serán juzgados. Este versículo deja muy claro que la muerte no es el final, porque si la muerte fuera el final implicaría la destrucción total de la persona, entonces los muertos no podrían ser juzgados. Si la muerte es el final, no hay juicio después de la muerte. Pero aquí el apóstol Juan dice claramente que el mar entregó sus muertos, el Hades y la muerte entregaron sus muertos y fueron juzgados. Para que entendamos lo que es el proceso de la muerte, voy a hacer una analogía con el proceso del parto. Ya sé que aparentemente no tiene nada que ver, no es lo mismo, pero como analogía nos puede valer. Porque aunque parezca mentira, lo que vive el bebé en el momento de su nacimiento es algo análogo a lo que vive una persona en el momento de su muerte. Un bebé que se encuentra cómodamente en el vientre de su madre, cuando cumple el tiempo de su ancianidad. Estoy utilizando la palabra ancianidad, no en el sentido que lo empleamos normalmente, sino en el sentido de que la ancianidad se corresponde a la última etapa de la vida conocida, tal y como la conoce el individuo que la está experimentando. Así que un bebé que se encuentra cómodamente en el vientre de su madre cuando cumple el tiempo de su ancianidad, y insisto, en el sentido de que es la última etapa antes de un cambio total y radical de su forma de vida, empieza a ponerse nervioso. Cuando empiezan los dolores de parto, el bebé que estaba cómodo en la barriga de su madre, porque no tenía que realizar ningún esfuerzo para vivir, no necesitaba comer, porque su madre lo alimentaba a través del cordón umbilical. Tampoco tenía que esforzarse por respirar, porque la sangre de su madre estaba suficientemente cargada de oxígeno y no necesitaba vestirse, porque dentro del vientre de su madre tenía la temperatura adecuada para sentirse a gusto. De pronto, cuando han pasado los 9 meses y comienzan los dolores de parto, como os decía, el embrión comienza a ponerse nervioso. Su corazón se acelera por la intranquilidad de lo que le está ocurriendo. De la misma manera que cuando un adulto se acerca al momento de su muerte, algunos se ponen nerviosos, se preocupan e incluso tratan de luchar por evitarlo. Pero al igual que para el bebé, el fin de su vida tal y como la conoce es inevitable.
Los dolores de la madre se acentúan y son cada vez más frecuentes. Su cuerpo empieza a empujar al bebé que tiene que atravesar por un espacio muy pequeño. Se siente oprimido por todas partes, pero además no sabe lo que le espera al otro lado. Para él, lo que hay fuera del vientre de su madre no existe. Él solo ha conocido el vientre de su madre y esa forma de vida. Ahora no sabe lo que le espera afuera porque podría pensar, nadie ha vuelto al vientre de su madre para contarnos lo que hay fuera. Así que todo esto le genera un gran sentimiento de frustración, le produce un gran sufrimiento emocional. De pronto, el bebé saca la cabeza y se queda sin respiración. Él piensa que todo se está acabando ahí, pero de pronto comienza a llorar y a respirar, y en este momento, cuando su vida para todos los demás comienza, es como si hubiera muerto a el estado en el que estaba antes. Antes ya era un ser humano, pero si hubiera muerto antes de haber nacido, se hubiera considerado un aborto. Pero a partir de este momento en que ha nacido, toda la sociedad lo considera un ser humano de pleno derecho, amparado por todos los derechos humanos. Antes de nacer, como cristianos, consideramos que ya era un ser humano depositario de todos los derechos humanos. Pero de cara a la sociedad no es así. De cara a la sociedad es a partir del nacimiento que es considerado un ser humano. A nosotros los seres humanos nos pasa como al bebé cuando se acerca el momento de la muerte. Comienza el proceso por el que nos sentimos aturdidos, nerviosos, preocupados, porque vamos a abandonar la forma de vida que llevamos tantos años disfrutando. Nos parece que todo va a terminar y además nadie, salvo Jesús, ha vuelto para decirnos qué es lo que hay al otro lado de la muerte. Así que en este proceso nadie nos puede ayudar. No tenemos más remedio que entrar solos en el proceso de la muerte sin entender y sin saber lo que nos espera al otro lado. Estoy hablando desde el punto de vista natural, no como cristiano. Porque nosotros como cristianos sí sabemos lo que nos espera al otro lado. Al igual que cuando el bebé nace, lo están esperando el padre, el ginecólogo y las enfermeras y cogen al bebé y se lo llevan a los brazos de su madre. Así también cuando tenemos que atravesar el proceso de la muerte, al otro lado nos esperan los ángeles que nos llevan delante del Padre. A los que no quisieron aceptar a Jesús en sus corazones, lo llevan a un lugar de tormento, a la espera del juicio definitivo que los mandará por toda la eternidad al infierno. Por eso es importante que demos a conocer esta verdad, de que la muerte no es el final, de que después de la muerte los ángeles nos llevarán o a la presencia del Padre o a un lugar de tormento en espera del juicio definitivo. De la misma manera en el que mucha gente no cree que hay vida después de la muerte, eso no elimina la realidad de que hay vida después de la muerte. Y una vida muy real. Después de la muerte, la vida no es una vida etérea, espiritual y difícil de definir. Ni hay una posible reencarnación ni nos unimos a una energía cósmica. La vida después de la muerte es una vida total y absolutamente personal, porque no perdemos nuestra personalidad. De hecho, nuestra personalidad es eterna. Casi todos los que han pasado por la experiencia de estar cerca de la muerte reconocen que se han separado del cuerpo y que han podido ver a su propio cuerpo junto a sus familiares y médicos. Después de la muerte,
realmente no ha muerto nuestro espíritu, nuestra alma. Nuestra personalidad no ha muerto, solo ha muerto el envoltorio que contiene nuestra personalidad. Pero después de la muerte sigue habiendo una vida absolutamente personal, con la personalidad que teníamos antes de morir. La vida después de la muerte es muy real y en cierta manera física. No en este primer estadio en el que nuestro cuerpo permanece muerto, pero en el futuro más lejano nuestra vida será una vida en cierta manera física. Es verdad que la materia de la vida eterna no está sujeta a las leyes físicas ni a las magnitudes físicas que conocemos en este mundo, pero es una vida física y muy real. Así que vamos a ver el modelo de cuerpo que tendremos durante la vida eterna. Esto lo explica el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3 y versículo 21. El apóstol Pablo explica que Él, refiriéndose a Cristo, transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo será nuestro cuerpo resucitado? Según Pablo, será un cuerpo semejante al de Cristo resucitado. Esto podría pasarnos desapercibido o quizás al leerlo podríamos no darnos cuenta de la importancia que tiene, pero este versículo debería de abrirnos los ojos a cómo será nuestro cuerpo y cómo será nuestra vida después de la vida que conocemos. En primer lugar, quiero que recordemos qué encontraron las mujeres y los apóstoles que acudieron al sepulcro el primer día de la semana después de la muerte de Jesús. Pues encontraron una tumba vacía. En un principio las mujeres creyeron que alguien había robado el cuerpo de Jesús, porque el cuerpo no estaba en la tumba estaba absolutamente vacía, solo contenía los lienzos que habían rodeado el cuerpo de Jesús. Esto nos indica que cuando llegue el día de nuestra resurrección, nuestros cuerpos van a resucitar. Los cuerpos de los cristianos que lleven poco tiempo muertos, sus esqueletos y su carne putrefacta resucitará glorificado. Esto es algo glorioso que no podemos ni imaginar. Las mujeres, los apóstoles y los discípulos que lo vieron, en total nos dicen las Escrituras que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Ellos no necesitaron imaginar nada. Vieron con sus propios ojos el cuerpo resucitado de Jesús. Pero nosotros no nos queda más remedio que hacer uso de la imaginación. Pero será algo glorioso, difícil de imaginar cómo la carne putrefacta en un abrir y cerrar de ojos será limpiada de toda corrupción y rejuvenecerá. Pero es que los huesos secos que están dentro de las tumbas, que ya llevan años enterrados, en un abrir y cerrar de ojos se recubrirán de nuevo de la carne glorificada, y con sus cuerpos atravesarán la tierra, los muros, y resucitarán. Pero, ¿y los que llevan siglos muertos, cuyos cuerpos ya han desaparecido? ¿O qué pasa con aquellos que han sido comidos por las fieras o por los peces? Yo no sé cómo será. Yo no puedo explicar lo que la Biblia no aclara. Pero como sé que la Biblia no miente, creo lo que dice el primer versículo que leí, que el mar entregará sus muertos, e igual que el mar, la tierra entregará sus muertos. Y aunque hayan sido comidos por animales o por peces, una parte
vuelve a la tierra o al mar por medio de los excrementos de esos animales. Y otra parte queda incorporada en el cuerpo del animal o del pez. Así que como el animal o el pez llegará el día que acabará muriendo, de una manera u otra, el cuerpo de los muertos vuelve a la tierra o al mar. Así que, aunque no podamos saber cómo, podemos estar seguros que ocurrirá, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Dios no miente. El mar y la tierra devolverán los cuerpos de todos aquellos que hayan muerto, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Esto es lo primero que tenemos que tener muy claro. Es fundamental que entendamos, que asumamos y que interioricemos de verdad que un día, aunque estemos muertos, resucitaremos. Nuestros cuerpos saldrán de la tumba y aunque nuestra carne se hubiera deshecho por el paso de los años, nuestro cuerpo se recompondrá y resucitará. Vamos a ver otro detalle de la resurrección que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 15 al 19. Lucas nos relata acerca de lo que les ocurrió a dos discípulos que iban camino de Emaús, una aldea cercana a Jerusalén. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Entonces les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. De este pasaje quiero resaltar varias cosas. En primer lugar, que Jesús podía hacer una vida totalmente normal, con su cuerpo glorificado. Podía caminar con normalidad. Así que nosotros, cuando resucitemos, no seremos almas flotando en el espacio infinito, tocándole el arpa a Dios. La Biblia enseña que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva, por lo que podremos salir a pasear con absoluta normalidad, como Jesús paseó por las calles de Jerusalén después de su resurrección. Jesús, después de resucitar, mantenía el conocimiento de las personas con las que se había relacionado durante su vida. Jesús no se acercó a estos dos discípulos por casualidad. Se acercó porque sabía que eran dos de sus discípulos, y en las otras ocasiones en las que se aparece a ciertas personas, lo hace consciente de quiénes eran. Por lo que esto me da a entender que si nosotros seremos semejantes a Él, también tendremos cierto grado de conocimiento de las personas con las que nos hemos relacionado durante nuestra vida aquí en la tierra. Digo que tendremos cierto grado de conocimiento porque, por ejemplo, como ya no habrá relaciones matrimoniales, no sé si sabremos que esa persona ha sido nuestro esposo o nuestra esposa en la tierra. Pero entiendo, por lo visto hasta ahora, que nos conoceremos. No sé hasta qué punto ni en qué grado, tampoco sé en qué condiciones, pero yo creo que nos conoceremos y sabremos que hemos tenido cierta relación durante nuestra vida en la tierra. Según este pasaje, vemos que Jesús, después de resucitado, podía expresarse con normalidad y con naturalidad. Pero no solo podía expresarse con naturalidad, sino que lo hacía de forma semejante a como lo hizo antes de morir. Porque si sus discípulos no lo reconocieron, era porque, como dice Lucas, sus ojos estaban velados.
Pero cuando fueron abiertos sus ojos, ellos reconocieron que había algo que les recordaba a Jesús. Podemos saber esto porque cuando Jesús ya desapareció de su vista, ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es verdad que nuestro conocimiento será ampliado, será amplificado. Por ejemplo, si durante nuestra vida éramos unos analfabetos, después de la resurrección ya no seremos analfabetos. Porque Pablo explica que conoceremos como hemos sido conocidos. Es decir, nuestra mente será aclarada y abierta y no habrá nada que se escape a nuestra comprensión. Pero nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos después de la resurrección será semejante a la que tenemos ahora. Porque eso forma parte de nuestra personalidad. Es verdad que al resucitar ya no tendremos ninguno de los problemas y dificultades que tenemos actualmente. No tendremos los problemas de habla que podamos estar arrastrando si somos, por ejemplo, tartamudos. Pero quitando todas las cosas negativas que podamos tener ahora en nuestra forma de hablar y de expresar, todo lo demás será igual. Otro detalle acerca de nuestro cuerpo glorificado se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 19 y 20. En estos versículos, el apóstol Juan dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Yo os envío. Vemos que el cuerpo de Jesús mantenía las huellas de su vida anterior. Sus manos seguían manteniendo las heridas de los clavos y su costado seguía teniendo la herida abierta de la lanza. Es verdad que probablemente el cuerpo de Jesús mantuvo las señales de los clavos y su costado herido por la lanza para que pudiera ser fácilmente reconocido de forma clara e inequívoca, para que nadie pudiera dudar, para que nadie pudiera albergar ninguna duda de que verdaderamente al que estaban viendo era el Jesús que pocos días antes había sido crucificado. Pero yo creo que probablemente nuestros cuerpos al resucitar no mantengan ninguna herida abierta que nos hubieran hecho. Porque si no, por ejemplo, los decapitados tendrían que llevar la cabeza separada del cuerpo. O los fusilados tendrían sus cuerpos con un montón de agujeros. Y ni te cuento con los que han muerto en una explosión. Por lo que creo que no tendremos, nuestro cuerpo resucitado no tendrá las heridas abiertas que nos hayan hecho. Pero lo que sí creo que mantendremos serán las marcas y los rasgos que nuestro cuerpo tiene y que nos identifican claramente como la persona que somos. Quiero recordar que en el camino de Emaús no lo reconocieron a Jesús porque, como aclara Lucas, los ojos de los discípulos estaban velados. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, enseguida lo reconocieron. Otro detalle que quiero resaltar y que ya cité antes se encuentra en unos versículos más adelante, en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 27.
En el Evangelio de Juan dice, luego dijo a Tomás, Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. El cuerpo glorificado de Jesús era un cuerpo físico y material, no era un cuerpo espiritual. Por eso, como hemos visto, podía caminar con normalidad. Pero no solo podía caminar, era un cuerpo que podía ser tocado por otras personas que no habían muerto y resucitado todavía. Esto demuestra que el cuerpo de Jesús era un cuerpo físico y material, porque nosotros solo podemos tocar la materia. No hay nada inmaterial que nosotros seamos capaces de tocar. Aunque claro está, no era una materia como las que conocemos ahora, sujeta a las magnitudes físicas que conocemos ahora, puesto que a pesar de poder ser tocado, era capaz de atravesar paredes, pero sí tenía cierto tipo de materia que podía ser tocada por las personas vivas, por lo que nosotros podemos tener la seguridad de que, como os decía antes, no seremos simples almas flotando en el espacio infinito. Tendremos un cuerpo material con una materia transformada que no estará sujeta a las magnitudes físicas que conocemos hoy. Pero seremos seres materiales, con un cuerpo glorificado, pero material. Evidentemente este cuerpo no tendrá sangre, porque las heridas de Jesús, una vez resucitado, no sangraban. Además, si tuviéramos sangre, podríamos morir desangrados. Y sabemos que después de la resurrección ya no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Todos los dolores de nuestros cuerpos desaparecerán y viviremos una eternidad sin dolor. Qué maravilla, de verdad, pensar en poder vivir, en poder pasar toda la eternidad sin el más mínimo dolor. Quiero terminar sintetizando lo que verdaderamente es importante. Después de la muerte hay vida, una vida muy real, ya que llegará el día que nuestros cuerpos resuciten de forma glorificada, pero resucitarán. Tendremos cuerpos materiales con una materia desconocida, pero materiales, que conservarán nuestra personalidad que nos diferencia unos de otros, y seremos capaces de hablar, de tocar, de pasear. Podremos hacer lo que hacemos aquí en la tierra. Nos reconoceremos y, lo que es muy importante, nunca más tendremos dolor o sufrimiento. Pero por el contrario, si tu resurrección es para condenación, pasarás toda la eternidad experimentando el sufrimiento de estar en el infierno, separado de la gloria de Dios. Yo sé que hablar del infierno actualmente no está de moda, pero esa es la realidad que te espera si no le has entregado tu corazón a Jesús. Así que te invito a que des los pasos necesarios para poder escapar de la condenación eterna. Reconoce tu pecado, reconoce que eres pecador y arrepiéntete de todo corazón. Humíllate y pídele a Dios perdón por tus pecados e invita a Jesús a entrar en tu corazón y a reinar sobre tu vida. Que tu resurrección sea para salvación o para condenación depende de la decisión que tomes ahora durante tu vida aquí en la tierra. Una vez hayas muerto, ya será demasiado tarde. Ni tú ni nadie podréis hacer nada para cambiar tu destino eterno. Por eso no dejes pasar esta ocasión. No dejes pasar esta oportunidad. Vuélvete a Dios de todo corazón. Pídele perdón a Dios por tus pecados e invita a Jesús a entrar en tu corazón para reinar sobre tu vida.
No te estoy diciendo esto porque yo vaya a ganar nada. Mi destino eterno no depende en absoluto de lo que tú hagas. Te lo estoy diciendo porque aunque no te conozca, te amo, porque Dios ha derramado su amor en mi corazón y deseo lo mejor para ti. Deseo que puedas experimentar la resurrección para salvación y puedas pasar toda la eternidad junto a mí en la presencia de Dios, disfrutando de estar a sus pies. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Mañana, si Dios quiere, hablaré de nuestra esperanza eterna, de nuestra esperanza futura. Aunque hoy he hablado un poco de esa esperanza porque la resurrección es parte o es el primer paso de nuestra esperanza, pero ahí no acaba nuestra esperanza futura. Así que mañana hablaré de nuestra esperanza futura. Que Dios os bendiga grandemente y un abrazo para cada uno de vosotros.